Es un gusto compartir semana a semana una reflexión bíblica. Hoy estaremos compartiendo el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 29. Un solo versículo de la Biblia que tiene un contenido muy grande. Este versículo va a hacer una pregunta y la pregunta la va a hacer Jesús a sus seguidores. Que hoy podamos apropiarnos de esta pregunta como seguidores de Jesús y podamos reflexionar sobre las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Y voy a compartir Marcos, capítulo 8, verso 29 de la Biblia Reina Valera 60. Y dice así: Entonces Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Respondió Pedro. Le dijo: Tú eres el Cristo. Esto es lo que vamos a dar como lectura de hoy. Y encontramos a Jesús hablando con sus discípulos, sus seguidores, sus aprendices, y le hace la pregunta: ¿quién creen ellos que es realmente Jesús? Ellos pasaban tiempo con Jesús. Parecía muy incoherente que Jesús les hiciera esa pregunta. Ya hacía ya mucho tiempo que estaban con Él. Compartían mensajes, momentos cotidianos de la vida, se trasladaban de una ciudad a otra, veían milagros, compartían enseñanzas. Sin embargo, Jesús hace esta pregunta: ¿quién decís que yo soy? Pero antes de hacer esta pregunta, en el versículo anterior, que es el versículo 28, les va a preguntar a estos mismos discípulos: ¿qué dice la gente acerca de Jesús? ¿Qué cree la gente acerca de Jesús? Pero eso no es muy relevante, no le da mucha importancia a lo que dice la gente, el comentario de la gente común, sino que Jesús se está enfocando en el versículo 29 con la pregunta directa a sus seguidores y les está diciendo: yo quiero saber qué piensan ustedes acerca de mí. ¿Quién creen que yo soy? Jesús consulta a sus discípulos sobre qué creían. Es importante saber y entender quién es Jesús. Cuando Jesús hace esta pregunta, entra la curiosidad, pero esa curiosidad continúa con un saber y prosigue con un compromiso, y el compromiso lleva a la adoración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que después de esta pregunta, ellos entran en curiosidad. ¿Por qué Jesús les pregunta lo que les está preguntando? Entonces Jesús quiere llevarlos a que lo conozcan un poquito más. Creo que esta misma pregunta nos lleva a nosotros, tus seguidores, a que podamos conocerlo un poquito más y que no nos llevemos por el comentario de lo que puedan decir otras personas de Jesús, sino que podamos interesarnos y ocuparnos de saber con responsabilidad acerca de Jesús. ¿Cómo podemos encontrar este saber? A través de las Escrituras, a través de la Biblia. Siempre recomiendo el libro de San Juan. El libro de San Juan es un libro completo acerca de la persona de Jesús. Podemos conocerlo a través de las Escrituras. Pero ese saber, cuando vamos viendo quién es Jesús, nos va a llevar al compromiso de relacionarnos con Jesús. ¿De qué manera podemos relacionarnos? Con una conducta de vida, podemos relacionarnos con un momento de adoración, de oración, expresarle esa adoración por medio de canciones, palabras profundas de nuestro corazón, ya que la adoración es la expresión más profunda del interior de los sentimientos. Entonces, es muy importante conocer quién es Jesús. Jesús quería que sus discípulos
expresaran sus propias opiniones. Qué importante sería que usted y yo podamos expresarnos delante de Dios, delante de Jesús, y poder reconocerle como le conocemos y expresar la mejor adoración. Y si falta conocerle, buscar en las Escrituras acerca de Jesús. Pedro, como siempre, apurado, apresurado, es el que va a responder a esta pregunta. En este versículo 29 iba a decir: respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pedro respondió por el grupo. Se adelantó a la expresión de los demás y dijo: tú eres el Cristo. Y al decir tú eres el Cristo, le está diciendo: tú eres el ungido, el Mesías esperado, aquel que va a venir a salvar a su pueblo. Cuando miramos este mismo acontecimiento, este mismo relato en el libro de Mateo 16:16, va a aclarar que Pedro, al decir estas mismas palabras, al reconocer que Jesús es el Cristo, no solamente va a decir que Jesús es el Cristo, sino también que es el Hijo del Dios viviente. Es la misma relación, es la misma interpretación, pero Jesús le va a decir en Mateo que eso no se lo dio su propia naturaleza humana, sino que se lo reveló Dios, el Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló Dios a su interior? Que Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice Marcos 8:29? Que Jesús es el Cristo. Y esta es la opinión que Pedro tiene de Jesús. ¿Cuál será la opinión que usted y yo tenemos de Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el Jesús de la Biblia? No es muy relevante saber quién es Jesús para la gente que no le conoce, que puede tener un concepto equivocado. Para saber quién es Jesús, solo tenemos que mirar en las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar. Es una hermosa reflexión sobre esta pregunta, donde Jesús nos pregunta si realmente sabemos quién es Él. Y creo que en la totalidad no sabemos quién es Él. Cada día debemos conocerle un poco más. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, te doy por tu palabra, por esa pregunta maravillosa que le hiciste a aquellos que estaban muy cerca tuyo, aquellos que querían aprender de tus consejos. Pero en este momento no había un consejo, sino una pregunta que los hizo reflexionar y pensar